Bueno, deseo que observemos a la luz de lo que la Biblia dice, qué fue lo que pasó con el diablo y los demonios. Si Dios los creó buenos, supremamente buenos, entonces ¿por qué un día llegan a ser malos, supremamente malos? ¿Qué fue lo que pasó? En Génesis 3 se nos habla de cómo el pecado entró en el género humano. Pero ¿qué se nos dice sobre qué fue lo que pasó en el cielo con estos ángeles que hoy día se le llama o el diablo o los demonios? Bueno, este es un tema de mucha discusión, pero hay unos textos que nos parecen indicar qué fue lo que pasó y en qué instante es que ellos se vuelven malos o apostatan contra Dios. No se nos dice el tiempo exacto, pero tuvo que ser entre la creación y Génesis 3. Entre la creación que está en Génesis 1 y Génesis 2, y antecito del versículo 1 de Génesis 3, tuvo que darse esto. Por eso es que digo, aunque estamos convencidos que la creación fue en 6 días de 24 horas, como la Biblia dice, no podemos ser dogmáticos y como algunos llegan a calcular que los años de la tierra son más o menos 10,000 años, porque empiezan a calcular el tiempo de Adán y su muerte y Abraham y todo esto. No, ¿por qué? Porque la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo vivió Adán en el paraíso. No se nos dice. Recuerden que la muerte entró en el género humano como resultado ¿de qué? Del pecado. La muerte, la enfermedad, el desgaste físico entró fue como resultado. Cuando el hombre pecó, Dios dijo, bueno, como resultado de esto, él tendría que labrar la tierra, su cuerpo se iba a desgastar y volvería al polvo de la tierra. Así que no se sabe cuántos años pasó entre la creación de él y la caída. Lo cierto es que entre la creación, entre los 6 días y Génesis 3, tuvo que pasar cierto tiempo y en ese tiempo es cuando se da esta rebelión en los cielos. Ezequiel 28, del verso 13 al 19, bueno, todo el 28 hasta el verso 19 es una profecía contra Tiro, un príncipe. Bueno, más bien contra el príncipe de Tiro. Es una profecía que se da contra él, pero como dije antes, en esta profecía se pueden ver cosas que no se pueden aplicar a un hombre, sino que hay alguien más detrás de esta profecía. Desde el verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, aquí se le llama querubín grande, o sea, un ser angélico grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Necesariamente ese es un ser especial. Perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. O sea que al principio no existió en él maldad y un día surgió en él. ¿Cómo surgió la maldad en un mundo bueno, perfectamente bueno? No sé. Lo único que sé es que en el decreto de Dios estaba eso.
Como le respondía en el intermedio a alguien, no podemos decir que Dios decreta el mal de la misma forma como decreta el bien. Dios no siente la misma complacencia, ni su ser está involucrado cuando decreta el mal que cuando decreta el bien. En teología se suele usar el término el decreto permisivo de Dios para cuando Dios decreta el mal. Dice la confesión que Dios lo decreta de tal forma que Él no es ni el autor ni responsable. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero Dios pudo hacerlo, ¿verdad? Le decía, es como cuando, si usted tiene esto aquí lleno de ovejitas y usted le suelta a un tigre, a un león, bueno, lo más probable, casi 100%, es que él se las come. No porque usted lo incitó, no porque usted lo mandó a que se comiera, sino que él actúa conforme a lo que él es, conforme a la naturaleza que hay. Y cuando Dios creó a los ángeles, a algunos ángeles y a los hombres, los creó con la capacidad de mudar, con la capacidad de caer en el estado de gracia y perfección en el que estaba, sin que Dios sea responsable por lo malo que ellos hicieron. A algunos ángeles Dios los creó, vuelvo a insistir, con la capacidad de que ellos mudaran o mutaran o cambiaran del estado en el cual los hizo Dios. Los hizo buenos, supremamente buenos, pero no los dejó en la firmeza que dejó a otros ángeles. Hay otros ángeles que Dios los guardó en su decreto de tal forma que esos ángeles no pecaron y nunca van a pecar. Es el estado en el cual se encuentra el Hijo de Dios, en el sentido de que estamos seguros en las manos de Cristo y nunca vamos a caer del estado de gracia y salvación en el cual Él nos ha puesto. Todo aquel que llega a constituirse en hijo de Dios pasa de un estado al estado de seguridad en Cristo, y ese estado no cambiará nunca, ni en esta vida ni en la eternidad. Bueno, eso mismo hizo Dios con algunos ángeles, pero con otros ángeles Dios, aunque los creó bueno, no los creó con esa seguridad, sino que los dejó en una posición en la cual ellos podían cambiar de posición y podían inclinarse a irse en contra de Dios. ¿Por qué lo hizo Dios? Para su propia gloria. Así fue como Dios hizo al hombre. Dios lo creó con la capacidad para que él cambiara o mudara esa posición en la que él estaba de comunión con Dios, para que obedeciera o desobedeciera sin ser Dios el autor del mal. Bueno, y lo que pasa aquí en Ezequiel 28, que es una descripción de cómo el diablo cae, entonces se nos muestra, dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste hecho hasta que se halló en ti mal. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
Aquí se nos da una descripción de qué fue lo que pasó. Un día en él se encontró el mal y luego vamos a ver que él no solamente fue arrojado por Dios, sino que este mal permeó como un cáncer a muchos otros ángeles y entonces esto trajo la destrucción. Otro texto es Isaías capítulo 14. Isaías 14. Desde el verso 12. Aquí habla contra el rey de Babilonia, pero nuevamente vemos que hay cosas que se aplican a un ser que está detrás de todo esto. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se cree que el nombre inicial con el que Dios creó a Satanás es Luzbel. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable como vestido de muertos pasados a espadas. Entonces, posiblemente aquí hay una descripción de qué fue lo que pasó con él. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él estaba en la presencia de Dios y cuando él peca, Dios lo arroja del cielo, aunque aquí posiblemente Cristo está también refiriéndose a cómo el trono del diablo, a causa de la obra de Cristo, también es cortado. Puede que se refiera a las dos cosas. Segunda carta de Pedro 2:4. Segunda carta de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí nuevamente se nos dice que hubo muchos ángeles que pecaron contra Dios y en consecuencia Dios los arrojó a prisiones. Aquí habla del infierno. En el infierno ellos no son los dueños, como unos creen, ¿no? No sé si han visto ese tipo de películas o dibujitos donde alguien llega al infierno y los diablitos tienen fiesta y tienen bar y tienen todo eso y como si ellos fueran los dueños. No, ellos están sufriendo, aunque todavía no tienen la condenación final, pero Dios ya los mandó a estas prisiones. Judas 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas
para el juicio del gran día. Hay un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios, que no guardaron esa dignidad tan alta en las que los hizo Dios, y entonces Dios los condenó. Hay otro texto que nos puede dar luz, que es primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice, dando Pablo aquí las instrucciones de los requisitos para que alguien sea anciano o pastor, dice que no debe ser un hombre neófito, nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que la condenación del diablo está relacionada con el envanecimiento. Y se pregunta uno, bueno, ¿realmente cuál fue el pecado que cometió él? Bueno, aquí Pablo dice que por un lado fue el envanecimiento. En Ezequiel ya hemos visto que Dios lo creó posiblemente como el ser angélico más hermoso, el ser angélico con más gloria. Y recuerden que en la Biblia se nos dice que Dios hizo a los ángeles con distinta gloria, así como Dios puso distintas glorias en los astros, y una estrella tiene más gloria que otra. Asimismo hizo Dios con los seres angélicos, y posiblemente al diablo, a Luzbel, como se le llama, fue hecho como el ser angélico con más gloria, con más hermosura, con más resplandor, y en vez de él usar esto para darle gloria a Dios, que fue tan bueno y misericordioso que lo hizo así, usó esto para su propia jactancia. Por eso es que Pablo dice que a un hombre nuevo en la fe, a un hombre con cierta inmadurez, no se le puede poner de pastor, ni se le debe dar responsabilidades demasiado altas en la iglesia, porque aún no tiene la suficiente madurez para soportar el peso de la gloria, el peso de la responsabilidad, el peso del reconocimiento que trae eso, ¿verdad? No que los pastores tengan gloria per se, pero sí que ellos al estar en un oficio visible, en un oficio donde los miembros se sujetan a la instrucción que ellos dan, bueno, si no están bien firmes en la fe, corren el riesgo del envanecimiento. En resumen, ¿cuál fue el pecado que cometió él? En la Biblia no hay una especificación clara sobre ese tema. Hay unos que creen que es el diablo y los demonios, que eran ángeles antes, bueno, y siguen siendo ángeles, pero ángeles malos, ¿no? El pecado que cometieron ellos, hay unos que lo relacionan con lo que pasa en Génesis 6, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en Génesis 6? Bueno, miren lo que pasa aquí. Génesis 6, 23. Génesis 6, ¿qué? No, estoy mal. Qué barbaridad. Es en Génesis 6. Génesis 6, no 23, sino Génesis 6, de 2 al 3. Pero yo les voy a leer desde el 1 hasta el 4. ¿Bien? Génesis 6 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron
varones de renombre. Les voy a explicar las dos posiciones clásicas que hay sobre este texto. Hay dos y después ustedes van a seleccionar cuál. Yo tengo una, pero no se puede establecer como un dogma. Están unos que ven aquí que cuando dice los hijos de Dios, relacionándolo con Job, no sé si recuerdan, ayer vimos Job 1, dice que he aquí que los hijos de Dios se presentaron ante él y entre ellos el diablo, y allí se refiere a los ángeles y se les llama hijos de Dios. Entonces están unos, como, si no se me la creo que John MacArthur es uno de los que cree que hijos de Dios aquí se refiere a los ángeles, que estos ángeles vieron a las hijas de los hombres y las vieron que eran bien chulas, bien chuscas, bien lindas, bueno, como usted quiera decirles, y entonces tomaron esposas de entre ellas. Y eso le ofendió a Dios, y en el 4 dice que como consecuencia de esta unión binatural nacieron los gigantes, los nefilines. Entonces unos dicen, y lo relacionan también con Judas, ¿no? Cuando dice que abandonaron su morada, o sea, que abandonaron su condición de seres espirituales y asumieron cuerpos y se unieron sexualmente con las hijas de los hombres. Esa es la posición que unos tienen. Ahora, la posición que otros tienen, que es con la que yo me identifico más. No vamos a establecer aquí un dogma ni una discusión acérrima, álgida aquí, no, porque no se necesita. Bueno, hijos de Dios, aunque en Job a los ángeles se les llama así, casi siempre en la Biblia cuando se habla de hijos de Dios se habla de los hombres que son de la línea de la fe, o sea, de los que creen en Él, ¿cierto? Entonces los que son hijos de Set o de esa línea de los que tienen fe, aquí se les llama hijos de Dios. Hijas de los hombres, aunque los creyentes siguen siendo hombres, en la Biblia muchas veces se les llama hijos de los hombres u hombres para hacer una distinción de los que son hijos de la fe. En la Biblia hay dos líneas marcadas, dos clases de personas, los que son hijos de la fe o hijos de Dios y los que son hijos del diablo o hijos de los hombres o de la línea de la incredulidad, que es la línea que viene de Caín. Caín representa a los hijos de los hombres que son de la línea de la incredulidad y Set a los que son hijos de la fe, hijos de Dios. Y entonces los creyentes que a la luz de la Biblia se les manda que se casen con chicas que sean creyentes, ya no le gustaban las hijas de la fe, sino que les parecieron más lindas, voluptuosas, atractivas a las hijas de la incredulidad, las hijas de los hombres. Y entonces cuando se dan estos matrimonios mixtos, se corrompe la fe, se corrompe el pueblo de Dios y prácticamente no queda ninguna línea de la fe en medio del mundo, y es cuando Dios decide destruir al mundo porque la raza humana prácticamente toda se ha pervertido. Ahora, hay un inconveniente que hay que sortear, ¿no? Y es que el 4 dice que como consecuencia de esta relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacieron los nefilines. Pero creo que el versículo 4 nos da cierta luz. Porque si se dan cuenta, el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, los nefilines no fueron el resultado
exclusivo de la relación entre un ser espiritual, angélico y una persona, sino que aquí se nos dice que antes de que los hijos de Dios se casaran con las hijas de los hombres, ya existían los nefilines. Ya ahora, nefilín en la Biblia, que aquí es traducido como gigantes, no necesariamente significa que son personas con una estatura desproporcional, sino que nefilín en la Biblia también se refiere a hombres fuertes, hombres que fueron valientes, hombres que fueron guerreros. En ese sentido uno puede decir que, por ejemplo, en el caso latinoamericano, Bolívar fue un nefilín, él fue un hombre valiente porque fue un guerrero que se enfrentó al ejército de los reyes de España. Pero si usted mira y va a la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, donde él muere, bueno, creo que casi todos aquí éramos más altos que él. Realmente él era un hombre de baja estatura, no recuerdo bien, pero una vez creo que medía como 1,60, 1,65. Pero era un gigante porque fue un hombre que luchó. Así que nefilín aquí no necesariamente significa algo que se sale de las proporciones físicas humanas. Además, Cristo en Mateo 22:30 dice esto. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que lo que Cristo dice aquí es que los ángeles no fueron hechos para casarse. Los ángeles no fueron hechos para disfrutar, por decir así, del sexo. Dios no los creó con ese fin. Dios los creó como seres espirituales y ellos tienen otras clases de disfrutes, otra clase de goces. Miren, y quiero que observen esto. Dios puso en la creación una ley, que es una ley que se cumple. Y es que dos seres de distintas especies, aunque tengan relaciones, no pueden reproducirse. Si usted pone a un perro con una gata, bueno, son dos seres de distintas especies y por mucho que lo intenten, no resultará nada. Cierto, si usted pone a un león y a una simia, nunca van a dar nada. Es una ley que Dios puso. Y si entre seres materiales no se puede dar la reproducción, imagínense cuanto menos entre un ser que es de una esfera espiritual con un ser físico. Es imposible que se dé la reproducción. Así que la conclusión a la que llego yo es que el pecado de los ángeles no estuvo relacionado con este casarse que se menciona en Génesis 6. No obstante, pueden leer a MacArthur, él tiene la otra interpretación y bueno, hay que considerar todo. Esto no les hará ni más santos, ni más salvos, ni más justos. Usted puede entrar al cielo perfectamente con cualquiera de estas dos convicciones. Pero lo que sí sé es que el pecado de los ángeles y del diablo se relacionó mucho con el orgullo, con el envanecimiento, el engreimiento. Bien. Satanás y todos los ángeles que les siguieron, en la Biblia se nos da a entender que una tercera parte, ¿no? O sea, que fueron muchos,
Casi siempre se nos da, incluso desde esto que pasó en los cielos, que más son los que siguen el mal que los que siguen el bien. Una tercera parte de las estrellas, bueno, es lo que nos deja ver Apocalipsis, ¿verdad? Dice que el dragón con su cola lanzó a la tierra a una tercera parte de los ángeles y algunos de las estrellas, y algunos creen que se refiere a una narración simbólica de cuando se dio la caída de los ángeles, y que una tercera parte, y en la Biblia, como ya hemos visto, se nos habla de que son legiones, que son millones, miles de seres espirituales los que se fueron contra Dios, y estos ángeles les siguieron en su rebeldía y se tornaron seres muy malos. Toda su naturaleza llegó a ser mala, no solo en extensión, sino que intensiva y extensivamente se volvieron malos, de tal forma que ellos encarnan el mal. Y creo yo que esa es una de las razones por las cuales Dios para ello no dispuso medio de salvación. O el ángel es completamente bueno o se vuelve completa, total, intensiva y extensivamente malo. Lo que no pasó con el hombre, aunque el hombre extensivamente se volvió malo y el mal afectó todo lo que él es, él no es todo lo malo que puede ser. Usted no es todo lo malo que puede ser. Es algo más es algo más extensivo que intensivo. Bien, en Hechos 19:16 y en Mateo 12:43 se les denomina espíritus malos o espíritus inmundos, porque ellos llegaron a ser supremamente malos. Bien, en la Biblia, al ángel principal que encabezó esta rebeldía contra Dios se le llama Satanás, es decir, acusador, opositor, diablo, el adversario o el opositor contra Dios. Y en la Biblia se le llama el maligno, es la encarnación del mal, el príncipe de la potestad del aire, Belzebú, Belial, el tentador, la serpiente antigua, el dragón. Y su fin es que el hombre llegue a ser lo que él es hoy. Su fin es que el hombre sufra el fin que sufrirá un día él. Él se volvió, o sea, si recuerdan lo que dice Ezequiel, ¿no? Él quiso ser como Dios. Quiso estar por encima de Dios. Él deseaba que Dios se sujetara a él. Realmente en él, ese envanecimiento le condujo a un odio hacia Dios. Y más cuando Dios lo arroja y él se da cuenta que no puede ser como Dios, y cuando él pierde la hermosura y la gloria que tenía, mas no pierde la fuerza que tenía él, desde ese día él usa toda la fuerza, todo el poder, toda la capacidad que le dio Dios, más todas las capacidades de la tercera parte de los ángeles que él trajo, la usa para irse en contra de Dios. Realmente él odia con todo su ser a Dios y aborrece a todo lo que se relacione con él. Así que el adversario que uno tiene es un adversario que nos odia con todas sus fuerzas, porque él odia a todo lo que se identifique con Dios. Pero él ama, si se puede decir eso, ¿verdad? Si se puede decir que él ama, ¿no? Porque un ser supremamente malo, el amor tiene que ser supremamente
malo. Así que Él ama supremamente mal a los que son suyos, a los ángeles que se fueron con Él y a los seres humanos que se identifican con Él. ¿Y cuáles son los seres humanos que se identifican con Él? Los que no creen en Cristo. Así de sencillo. No es que solamente son o los brujos, o Hitler, o Chávez. No. Aquel que no cree en Cristo está contra Cristo. Y el que está contra Cristo es del diablo. Y se identifica con todo este mundo de maldad. Bueno, quiero dar unas aclaraciones antes de finalizar esta parte sobre todo esto que hemos visto. Aunque el diablo es supremamente malo y a él se le llama el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo, él no es Dios. Él no es omnipotente, él no es omnipresente. A él se le llama no el Dios del mundo, sino el Dios de este mundo. Y cuando la Biblia usa esa designación, se refiere a este mundo malo. O sea, al mundo que está en oposición contra Dios, el mundo que está en oposición contra Cristo, el diablo es el Dios de ese mundo. Y un día el Dios y el mundo que le sigue serán condenados para siempre. El diablo, ya lo hemos visto, gobierna restringido por la autoridad de Dios. El diablo es un rebelde dentro del reino de Dios. No existen dos reinos iguales en confrontación. Satanás hace toda la oposición que Dios le permite hacer a él y no más. Ok, no sé qué inquietudes hay hasta este punto. Inquietudes. Preguntas. Durante el descanso estaba hablando con una hermana y ella se refería al versículo de Mateo donde dice que se le expulsaron a un hombre unos demonios y luego los demonios regresaron y encontraron la casa vacía y en orden y trajeron a 7 más. Y ella decía, ¿cómo puede, si ya fuesen expulsados, cómo pueden regresar? Okay. Y que la condición de la persona fue peor que la que era antes. Bueno, algo que hay que tener presente allí en ese texto es que Cristo no habla de conversión, ¿no? Cristo habla de un estado en el cual hay una persona que está bajo posesión y el espíritu sale. Ya ahora, el espíritu sale, existía una práctica en el mundo judío que era el exorcismo. En la Biblia se nos habla de unos 7 hijos de un tal Seba que practicaban el exorcismo y en algunas oportunidades expulsaban al espíritu. Pero como ellos no predicaban el evangelio y no predicaban a Cristo, lo que pasa es que en ocasiones el espíritu sale, la casa queda limpia, pero dice Cristo que la casa queda vacía. Cuando el espíritu sale a causa del evangelio o la conversión, la casa no queda vacía. La casa queda ocupada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces dice que el espíritu se iba y andaba por tierras secas buscando dónde entrar, porque pareciera ser que hay espíritus del mal que asumieron o fueron hechos, o no sé cómo explicar esto, que no están bien si no están dentro de un ser, ¿no? Y este espíritu viene y dice, bueno, voy a volver al sitio donde estaba. Así que él vuelve y la encuentra limpia, vacía,
sin la presencia de Dios. Y eso también puede hablar acerca del moralismo, incluso de la religión cristiana. Hay personas que llevan una vida supremamente sucia, supremamente mala, impía, empiezan a relacionarse con alguien de la fe, se les invita aquí, se congregan por mucho tiempo, abandonan muchas de esas prácticas, su casa, por decir así, se limpia, su conversación ya no es impura, ya no se emborrachan, ya no ven pornografía, su mente ya no está tan sucia y pareciera ser que como que todo está bien, pero al no darle su vida a Cristo, bueno, él sigue a merced de Satanás y sigue siendo de él, así esté aquí, ¿cierto? Y a causa de que no está Cristo, el diablo puede enviar, dice Jesús, a otro de sus emisarios, pero ya no viene solo, sino que viene con más vicios, viene con más maldad, con más pecaminosidad, y el postrer estado de este viene a ser más grave. Lo que les quiero decir es que en ese texto obviamente no se habla de conversión, se habla de una expulsión del espíritu, ya sea por cualquier otro medio, y es cuando hay que tener mucha precaución, ¿no?, con la práctica del exorcismo hoy. Bueno, no se usa tanto el término exorcismo, ¿no?, sino que se usa, ¿cómo es que se le llama? Reprensión, liberación. Porque exorcismo suena como a lo que los brujos practican. Pero bueno, realmente la expulsión del espíritu de alguien es exorcismo. Y el exorcismo no se debe practicar aparte de la predicación del evangelio. La mejor forma de exorcizar a alguien es que en sus tiempos de lucidez le presentemos a Cristo, para que ellos pongan su fe en Cristo, y una vez que pongan su fe en Él, ya son libres y no quedan vacíos. Entonces también pueden haber ese tipo de reprensión o exorcismo por alguien que no es de la fe. Bueno, en la Biblia, como dije, se nos menciona a estos hombres que practicaban eso. No siempre les iba bien, ¿no? Porque allí se nos dice que el espíritu se levantó contra ellos y los dejó desnudos, ¿verdad? Bueno, no sé si han visto, pero en la televisión se nos presentan documentales que, suponiendo que sean ciertos, hay brujos y hay otros practicantes de la hechicería que se especializan como en hacer estos ritos, y se supone que hay una expulsión. Ahora, a mí no me parece extraño que se dé eso. Hay espíritus, como yo les dije, en el término potestades, en el término autoridades, se habla de una jerarquía, así que hay espíritus que son más fuertes que otros, y un espíritu puede expulsar a otro, pero lo expulsa no con el fin de hacerle daño, sino más bien de afectar más a la persona misma. Y el otro espíritu dice, ok, si tú quieres entrar aquí, yo me voy, y entra tú, para que eso sea más terrible. Bien. Dos preguntas. Bueno, una relacionada con Génesis 6. Está claro que los ángeles no pueden tener ningún tipo de relación con física, vamos a decir, ¿verdad? Con hombres. Uh-huh. Pero no podemos de pronto entender o llegar a pensar que más bien hubo como una posesión. O sea, no los ángeles per se tuvieron relaciones con las mujeres, sino que poseyeron a estos hombres, y en ese sentido, digamos que se puede decir que hubo contacto físico. Puede ser, salvo que en Génesis 6 nos habla de los hijos de Dios, y el demonio no puede entrar en un hijo de
Dios, ¿cierto? Se nos dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Entonces, si eran hijos de Dios y eran hombres, bueno, llegar en un estado de posesión masiva, pues sería como algo extraño, ¿no? Sé que es una de las interpretaciones que hay, ¿cierto? Pero no sé, creo que aún tiene sus matices que hay que analizar bien, si realmente, porque si se dan cuenta, la condenación vino sobre quiénes, sobre los hombres, ¿no? Después viene el diluvio como consecuencia de toda esa perversión. Así que en el caso de Eva, Dios los castiga a causa del pecado, porque no fue que el diablo entró en Eva, sino que el diablo la tentó y ella responsablemente cedió. En el caso de los hombres, de los hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6, si fue en el caso de una posesión masiva, entonces sería difícil pensar que Dios los iba a castigar por algo en lo cual ellos pues no tenían control, ¿cierto? Son cosas que hay que pensar en ese caso. Y ahí entonces los ángeles que menciona segunda de Pedro 2 y Judas 6, que están reservados en las prisiones eternas esperando el juicio, ¿se refiere a todos los ángeles o a un grupo específico de ángeles? Bueno, también es un tema un poco controversial. Por ejemplo, en el dispensacionalismo se cree que los ángeles que están presos y que Dios no los deja que salgan son los ángeles que se acostaron con estas damas, y que hay otros ángeles que pecaron de otra forma, que no fue esa. Entonces esos son los demonios que están hoy aquí en el mundo. No sé, realmente es un tema que la Biblia no nos da como mucha luz, ¿verdad? Porque cárceles puede ser visto como, bueno, ellos ya están condenados, ellos ya están confinados a la destrucción, están confinados a la condenación eterna, y eso puede ser visto como una cárcel. Ellos ya son prisioneros de su propia maldad. Es como cuando Pedro allí mismo habla, ¿no?, de que el evangelio le fue predicado a los espíritus que estaban presos, ¿cierto? Y algunos llegan a la conclusión que se refiere a que fue que cuando Cristo murió en la cruz, no estuvo en el reino, en el paraíso, sino que bajó a los infiernos a predicarle a las almas de los que estaban condenados del antiguo pacto. Pero pues aunque hay unos que defienden eso, y creo que MacArthur es uno, realmente pues al compararlo con el resto de lo que la Biblia dice, de las doctrinas bíblicas, dice uno, bueno, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Hay algo que no está bien. ¿Para qué iba Cristo a predicarle a los que ya estaban en condenación? Y entonces la conclusión a la que llega uno es que allí los hombres o las almas que estaban presas se refiere a la predicación que hizo Cristo, ¿verdad? O sea, Noé le predicó a los que estaban en su tiempo, y los hombres de su tiempo eran presos y esclavos de su propio pecado. Los hombres a los que les predicó Cristo estaban presos en su propio pecado. Los hombres a los que les predicamos hoy están presos en su propio mal. Así que espíritus encarcelados, o más bien ahí refiriéndose a los ángeles que han sido encarcelados, no se refiere a que están presos en un sitio donde no pueden salir, sino que el estado en el que están ellos es el estado de condenación, estado de corrupción. Están en un abismo profundo de su propio mal, y ellos influyen hasta donde Dios les permite en el mal. Y ahora, esa es una interpretación, y está la otra. Vuelvo a insistir, este es un tema que no
es difícil establecer un dogma. Una vez alguien de mi congregación se ofendió mucho y al finalizar una charla como esta que estoy dando, él me dijo, pero pastor, ¿usted por qué dice como que nos deja así? No, diga si sí o diga si no. Yo digo, es que yo no puedo ir más allá de lo que la Biblia dice. Y yo no puedo establecer un dogma donde no es fácil, porque no hay suficientes textos que nos permitan determinar eso. ¿Y dos? Se te olvidó No, la la otra ya la respondiste porque tenía que ver también con si los espíritus están encarcelados, cómo pueden hoy día, por ejemplo, posesionar a personas y todo eso, pero pues ya respondiste a qué se refieren esas prisiones o ese encarcelamiento. Ya. Ok. ¿Allá alguien iba a decir algo? Sí, hermano, quería preguntar, ¿los ángeles también son elegidos por Dios, así como los humanos? Hay un texto que creo que habla de los ángeles, los elegidos, sí, sí. Sí, hay ángeles que Dios los predestinó para la salvación eterna, que son esos ángeles que no pecaron y que nunca van a pecar. Sí, claro. Sí, es. Sus ángeles escogidos. Sí, hay un texto que habla sobre eso. No recuerdo dónde está. ¿Ok? Vamos a descansar.